Hola, muy buenas, bienvenidos a Infima Prime. Bien, vamos con el siguiente ejercicio, cuyo enunciado nos diría lo siguiente. Nos piden calcular la potencia que se disipa en cada resistencia por efecto Joule y nos dan el siguiente circuito. Podemos apreciar en primera instancia que tenemos una fuente de alimentación que nos proporciona 400 voltios al circuito. Tenemos una primera resistencia R1, cuyo valor es de 100 ohmios y está conectada esta resistencia en serie al circuito. Y por otro lado tenemos lo que sería otras dos resistencias, R2 y R3, cuyos valores serían 200 ohmios respectivamente y estarían asociadas en paralelo respectivamente. Bien, entonces para calcular la potencia que se disipa en cada resistencia por efecto Joule, lo primero que vamos a hacer es explicar un poquitín las diferentes definiciones de potencia, es decir, las diferentes expresiones. Tenemos la típica expresión en la que nos dicen que la potencia es igual a la intensidad por la diferencia de potencial. Vamos a ayudarnos de la ley de Ohm. La ley de Ohm nos dice que la intensidad es igual a la diferencia de potencial partido de la resistencia. Bien, esta es una definición de potencia, pero vamos a ver otras definiciones a partir de esta. Entonces, si nosotros aquí arriba, donde pone intensidad, ponemos V partido R, diferencia de potencial partido resistencia, aquí lo tenemos, nos va a quedar una nueva expresión de potencia. Nos va a quedar que la potencia también es igual a la diferencia de potencial al cuadrado partido la resistencia. Otra forma de poder hacer uso o otra forma de calcular lo que sería la potencia, ¿de acuerdo? Y por último vamos a ver otra expresión para calcular la potencia. Entonces, haciendo uso de la ley de Ohm, de esta de aquí, vamos a decir que la intensidad es igual a la diferencia de potencial partido la resistencia. Vamos a hacer un juego aquí con las variables, de tal manera que vamos a despejar hasta que nos quede V, es decir, esta R que divide la vamos a pasar multiplicando al otro miembro. Nos va a quedar intensidad por resistencia igual a diferencia de potencial. Vale. Entonces, haciendo uso de la expresión de potencia de aquí arriba, que es igual a intensidad por diferencia potencial, donde ponga V, nosotros vamos a poner ahora esta nueva expresión, I por R, y nos va a quedar I por R, evidentemente, I al cuadrado por R, es decir, otra forma de expresar la potencia, es decir, nos encontramos hasta tres formas diferentes de calcular la potencia. Entonces, para razonar, lo que vamos a hacer es, como en nuestro ejercicio podemos observar que nos dan los valores de las resistencias, pues esta de aquí la vamos a ignorar, esta expresión. Con lo cual, o usamos esta o usamos esta. Como yo voy a calcular lo que es la intensidad, bueno, pues precisamente como las variables que voy a manejar va a ser la resistencia, que ya, digamos, nos las dan, ¿verdad? Las resistencias. Y como lo que voy a calcular es la intensidad, pues yo voy a hacer uso de esta expresión, ¿de acuerdo? Potencia es igual a intensidad al cuadrado por R. Luego, con esta expresión de aquí, de potencia, y con la ley de Ohm normal, que nos dice que intensidad es igual a diferencia de potencial partido R, con estas dos expresiones vamos a ser capaces de realizar este ejercicio. Así que sin más, lo primero de todo es calcular la resistencia total del circuito. ¿Y cuál es la resistencia total del circuito? Bueno, por un lado tenemos R1. Como ya está asociada en serie, pues sin más, R1. Y lo vamos a sumar a esta asociación de resistencias en paralelo. Como están en paralelo, esta agrupación la vamos a llamar, por ejemplo, R sub A. Entonces, esta agrupación R sub A está conectada en serie con el circuito, pero estas dos resistencias están conectadas en paralelo entre sí, ¿vale? Así que lo primero que haremos es calcular R sub 1, ya lo sabemos, son 100 ohmios, pero debemos hallar lo que vale R sub A, es decir, la resistencia de esta asociación de resistores en paralelo. Vamos a ello.
Es muy sencillo, sería 1 partido R sub A igual a 1 partido R sub 2 más 1 partido R sub 3, es decir, las inversas. Sustituimos, como los valores son los mismos, nos va a quedar 1 partido 200 más 1 partido 200, es decir, 2 partido 200, y fijémonos en esto de aquí. Aquí hacemos un pequeño truquillo. A fin de cuentas esto es como multiplicar en cruz, viene a ser lo mismo, pero hacemos un pequeño truquillo. Este R sub A le subo, ¿de acuerdo? Y para mantener la igualdad, entonces este 200 le subo, pero este 2 tiene que bajar, con lo cual me va a quedar R sub A va a ser igual a 200 partido 2 ohmios, es decir, 100 ohmios. Porque claro, este R sub A sube y el 1 baja, pero como es 1, algo entre 1 va a dar ese algo, pues aquí directamente ponemos ya R sub A. Pero digamos que lo que sube se queda arriba y lo de arriba tiene que bajar, ¿vale? Aquí se ve claramente como el 200 ha subido y luego este 2 ha bajado. Esto se puede hacer porque es multiplicar en cruz y porque hay una expresión, hay una, digamos, una propiedad matemática que nos lo permite, ¿vale? No vamos a entrar ahora en esto. Entonces, la resistencia R sub A va a ser igual a, por tanto, 100 ohmios. Vale, ya sabemos lo que vale R sub A. Estamos en condiciones de hallar la resistencia total del circuito. Va a ser R sub 1, es decir, 100 ohmios más R sub A, es decir, otros 100 ohmios. Luego tenemos que la resistencia total del circuito pues son 200 ohmios. Ya estamos en disposición de hallar, gracias a la ley de Ohm, ¿el qué? La intensidad total del circuito. La intensidad total del circuito será la diferencia de potencial, es decir, los 400 voltios que tenemos aquí, partido RT que acabamos de calcular, estos 200 ohmios, ¿verdad? Nos queda un resultado de 2 amperios. Es decir, vamos a decir que la intensidad se va a desplazar desde el borne positivo al borne negativo, por aquí, ¿verdad? Va a pasar por R sub 1, va a venir por aquí, por aquí, por aquí, y se va a dividir la intensidad, y va a pasar una parte por R sub 2 y otra parte por R sub 3. En ese punto se junta y seguirá por aquí el camino. Bien, entonces ya sé lo que vale, por tanto, la intensidad total del circuito. Y aquí un detalle fundamental, y es que la intensidad total del circuito que viene por aquí va a ser la misma que la intensidad que pasa por R sub 1, con lo cual ya podemos razonar y decir, oye, la intensidad total del circuito va a ser igual a I sub 1. Y vamos a hacer uso de la expresión, como hemos dicho, para la potencia esta de aquí. La potencia es igual a I cuadrado por R. Así que estamos en disposición de calcular la potencia que se disipa en R sub 1. Vamos a ello. Sería P sub 1 igual a I sub 1 al cuadrado por R sub 1. Es decir, la intensidad que pasa por R sub 1, lógicamente, va a coincidir, como decimos, con la intensidad total del circuito. 2 amperios. Luego ponemos 2 amperios al cuadrado por R sub 1. ¿Cuánto vale R sub 1? 100 ohmios. Pues ponemos 100 ohmios. Es decir, nos va a quedar un resultado final de 400 vatios. La potencia que se va a disipar en R sub 1 por efecto Joule va a tener un valor de 400 vatios. Y ahora haríamos lo propio para R sub 2 y R sub 3. Aquí lo tenemos. En ambos casos nos va a quedar 200 vatios. En ambos casos todos los valores van a ser lo mismo. Y aquí tenemos que prestar muchísima atención al siguiente detalle. Vamos a ver. Estamos diciendo que la intensidad que viene por aquí pasa por R sub 1, ¿vale? Viene por aquí, viene por aquí, viene por aquí. Y en este punto se va a dividir. Pero ¿qué ocurre? Que como los valores de la resistencia son iguales, 200 y 200 en ambos casos, ¿de acuerdo? Como son iguales, y como la diferencia de potencial en, digamos, en un circuito de resistencias en paralelo es la misma, es decir, la diferencia de potencial que tenemos aquí y aquí es la misma que esta y esta, y es la misma que esta y esta. ¿De acuerdo? Es una propiedad, la propiedad que nos dice que
La diferencia de potencial es la misma en todas las resistencias cuando estas están asociadas en paralelo. Entonces, como la diferencia de potencial que tenemos en R2 y en R3 es la misma, y el valor de R2 y R3 es el mismo, ¿qué va a ocurrir? Pues echemos un ojo a lo que estoy diciendo. Echemos un ojo a la ley de Ohm. Estoy diciendo que, como la diferencia de potencial que tengo en R2 y en R3 es la misma, es decir, este valor es el mismo en ambos casos, y como también es el mismo R2 que R3, obviamente nos va a quedar una intensidad igual en R2 que en R3. Por tanto, si la intensidad total del circuito, que son 2 amperios, viene por aquí, como hemos dicho que se cumple lo que acabamos de decir, pues podemos dividir entre 2 esta intensidad que viene por aquí. En otras palabras, se divide en partes iguales. Pasa la misma intensidad por R2 que por R3. Es decir, como son 2 amperios, pues 2 entre 2 resistencias, 1 amperio. 1 amperio va a ir por R2 y otro amperio va a ir por R3. Pero ojo, mucho cuidado, eso solamente es posible porque la diferencia de potencial en asociaciones en paralelo es la misma, en las resistencias, y muy importante, eso es posible porque el valor de las resistencias es el mismo. Porque el valor de las resistencias es el mismo. Entonces, claro, aquí nos va a quedar que los valores de la intensidad, por tanto, que pasa por R2, que pasa por R3 es el mismo, el valor de R2 y de R3 es el mismo, es decir, nos va a quedar en ambos casos 1 amperio al cuadrado por 200 ohmios. Es decir, que P sub 2 vale 200 vatios y P sub 3 vale 200 vatios. Luego la potencia que se disipa en R2 y en R3 va a ser de 200 vatios respectivamente. Muy bien. Ya aquí podría dejar el ejercicio, ya está todo hecho, creo que está bastante bien explicado, pero un pequeño y último detalle. Es decir, ¿qué ocurriría? Porque claro, esto es muy bonito porque R2 y R3 tienen el mismo valor, pero ¿qué ocurriría si fuese diferente? Pues que entonces este truquillo de dividir entre el número de resistencias, en este caso como hay 2, 2, si fuesen 3, 3, entre 3, ¿vale? Si hubiese 4, 4, ¿vale? Ese truquillo solo nos vale cuando los valores de las resistencias son iguales. Pero ¿qué ocurriría si, en este caso, el valor de R2 valiese, por ejemplo, 100 ohmios y el de R3 200? Es decir, ya no nos vale ese truquillo, ya no se va a dividir en partes iguales por aquí la intensidad. ¿Qué habría que hacer? Bueno, pues lo que habría que hacer es algo muy sencillo, simplemente lo voy a comentar sin más, y sería, en primera instancia, calcular el valor de la diferencia de potencial que tendríamos en R1, y una vez lo sabemos, razonar de la siguiente manera. Si yo conozco la diferencia de potencial de todo el circuito, que sería 400 voltios, sería cogerlo y restarlo al valor de la diferencia de potencial que tenemos en R1, y es evidente que ese valor va a ser el que tendríamos de diferencia de potencial, el correspondiente en nuestra asociación de resistencias en paralelo. Es decir, ese valor sería el que tendríamos aquí. La diferencia de potencial de aquí y aquí, que sería la misma que esta y esta, esta y esta, y todas las resistencias que tuviésemos asociadas en paralelo. ¿De acuerdo? Entonces, una vez conocemos ya, lógicamente, los valores de la resistencia, de la diferencia potencial de R2 y R3, sería irnos nuevamente a la ley de Ohm y estoy diciendo que imaginad, que aquí las resistencias fuesen diferentes. Bueno, pues para calcular la intensidad que pasa por la primera sería la diferencia potencial de R2, que va a ser igual que la de R3, ¿vale? Partido el valor de R2, que imaginad que fuese 100, pues partido 100 me daría una determinada intensidad. Y luego para R3 la diferencia potencial sería la misma, pero varía ahora la resistencia, con lo cual ya me da otra intensidad, ¿vale? O sea, esto simplemente si fuese diferente, si fuese diferente, simplemente sería calcular la diferencia potencial de R1
resto la diferencia potencial del circuito menos esta, me daría la restante, que sería la que tendré aquí. Es decir, en cada resistencia. Y luego ya sería aplicar la ley de Ohm sin más. ¿De acuerdo? Pero en este caso podemos razonar como lo hemos hecho perfectamente. Podemos hacer uso del truquillo. No hace falta hacer eso. Motivo, como el valor de las resistencias y la diferencia de potencial es el mismo para R2 y para R3, pues podemos perfectamente, como el numerador y el denominador, para que lo entendamos para el caso de R2 y R3 es el mismo, pues entonces la intensidad que pasa por una y pasa por otra será la misma, con lo cual simplemente con coger la intensidad total del circuito y dividirla entre el número de resistencias, porque tienen los mismos valores, en este caso pues lo que sería la intensidad se dividiría entre 2 porque son dos resistencias, pues ya tendríamos calculado la intensidad que pasa por cada resistencia. Y por supuesto ya podríamos hacer uso perfectamente de la expresión de potencia que nos relaciona tanto la intensidad con la resistencia. Bueno, pues nada, espero que os haya resultado útil este ejercicio. No pretendo liar con ni muchísimo menos si las resistencias son diferentes, pero nos lo podemos encontrar. Que si son diferentes, pues que sepáis también cómo proceder, ¿de acuerdo? En este caso es más sencillo, pues hacemos uso del truquillo. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado este ejercicio. Lo más importante, que os resulte útil. Y ya nos vemos en próximos vídeos. Venga, un saludo.